En El Sosiego, un campo ubicado en la localidad de 25 de Mayo, en el límite entre la pampa deprimida y la pampa interior plana, de suelo profundo, arenoso, de aptitud agrícola, el asesor técnico de fertilizar, Andrés Grasso, explica diferentes esquemas de fertilización y claves para manejar la fertilidad del suelo y la nutrición en un cultivo de cebada. En principio hay una buena noticia. Esta campaña con respecto a la anterior, lo que estamos mirando es que el productor está más interesado en aumentar sus rendimientos, en buscar calidad, sobre todo en los cultivos como estos, cebada y trigo. Así que lo que nosotros estamos viendo desde fertilizar es que aumentó tanto la cantidad de hectáreas sembradas que han sido fertilizadas como la dosis. Si bien todavía es insuficiente con respecto al año anterior, que había sido muy bajo, este año creció bastante, alrededor de un 30% el nivel de dosis que está usando el productor en este tipo de cultivo. Lo que nosotros venimos viendo en las últimas campañas, alrededor de 5 campañas, es que el productor, por condiciones económicas del sector, viene reduciendo su paquete tecnológico en todo sentido dentro de los cultivos, no solamente el de nutrición, también el manejo sanitario. Pero haciendo foco sobre todo en el manejo de nutrición, lo que nosotros vemos es que el productor, como lo vino achicando, este año, que es un año de inflexión donde las condiciones han mejorado, el productor sigue con esta idea del manejo defensivo, por así decirlo, es decir, de achicar el paquete tecnológico. Lo que nosotros queremos mostrar con este ensayo es decirle, bueno, estás en este lugar, entendimos que tenés una historia y por eso llegaste, pero no te olvides que en todos los sitios, en todos los lugares, hay todavía una brecha para producir más y mejor respecto a la calidad, ¿no? ¿Para qué sirven este tipo de ensayos? Este ensayo sirve para mostrarle al productor el efecto que tiene el manejo de la nutrición. Hoy acá estamos en un cultivo de cebada que se sembró en el mes de junio. Es una cebada en general que, como hace el productor de la zona, lo hace por contrato con una maltería. Entonces ya la variedad viene definida por ese contrato. Esta variedad es la variedad Andrea, que es una variedad muy estable en cuanto al calibre. El calibre es muy importante para la calidad de la cebada para después hacer maltería. Lo que nosotros les propusimos a ellos acá es hacer 3 manejos diferenciados sobre la misma variedad con el resto del manejo del cultivo como hace el productor. Lo único que cambiamos es el manejo nutricional. Entonces lo que tenemos es el manejo promedio de la zona, el manejo que tiene el productor y una recomendación que estamos haciendo desde fertilizar. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esos 3 manejos? Bueno, obviamente el criterio de cómo se ponen los nutrientes. Está el manejo zonal del productor, que el productor en general lo que hace es venir aplicando una receta que tiene a nivel histórico por conocer la zona, y nosotros lo que le estamos diciendo es, mirá, vos estás en un promedio de rendimiento que para esta zona es de alrededor de 4.000 kilos para la cebada, pero esta zona tiene una potencialidad para ir hasta los 6.000 kilos. Lo que nosotros le propusimos es, hagamos un ensayo con una parcela en 6.000 kilos y lo que hacemos es poner todos los nutrientes necesarios para alcanzar esos 6.000 kilos. Por supuesto, lo que hacemos siempre en todos lados es hacer un diagnóstico con un análisis de suelo previo. Este cultivo se sembró en junio, alrededor de mayo más o menos nosotros tomamos la muestra de suelo, hicimos el diagnóstico en función de los nutrientes que tiene y a partir de eso definimos las dosis. Para resumirlo, las dosis de fertilizante que está usando el productor hoy en esta zona son de alrededor de 160 kilos de fertilizante por hectárea y nuestro planteo hoy en día con la condición de precio que tiene los granos y el fertilizante es de 560 kilos por hectárea. El ensayo tradicional de fertilización es nutriente por nutriente, es decir, lo que se hace en general es tener una parcela con fósforo, se agregan diferentes dosis de nitrógeno, o tener una parcela con azufre, se agregan diferentes dosis de fósforo. ¿Cuál es el beneficio y la contra de eso? Bueno, que a veces sirve para saber la importancia de un nutriente, pero después cuando vamos al campo en general los cultivos necesitan todos los nutrientes juntos. Entonces lo que es interesante para poder definir tanto rendimiento como calidad es que al cultivo no le falte ninguno de los 3 nutrientes, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos cubiertas las dosis de fósforo del cultivo, pero nos quedamos cortos en nitrógeno, muy probablemente lo que vamos a tener es un mejor cultivo que si no le hayamos puesto fósforo, pero como dijiste vos recién, a lo mejor es un cultivo que rinde bien porque llovió, pero si se queda corto en nitrógeno, nunca vamos a alcanzar ese nivel de calidad que necesitamos. O lo otro que puede pasar es decir, bueno, le puse muchísimo nitrógeno, el cultivo rindió mucho, pero como le faltó fósforo o le faltó azufre, lo que termina pasando es que ese rendimiento de más diluye la cantidad de proteína
Entonces el resultado final es que la concentración es menor. Por eso lo mejor, que es lo que nosotros recomendamos de fertilizar, es la nutrición tiene que ser balanceada entre todos los nutrientes precisamente para esto, no solamente para buscar el rendimiento, es decir, para tener más kilos, sino para tener más kilos y tener más calidad. Lo último conectado a la nutrición balanceada es, además de que tenemos calidad y tenemos rendimiento, lo que hacemos es reponer por lo menos los macronutrientes que se está llevando el suelo. Y eso ya es un escalón más adelante. Ya salimos de la parte solamente netamente productiva, sino que ya nos metemos en la sustentabilidad de todo el sistema productivo. Lo otro que nosotros hacemos con esto para medir el sistema es no solamente hacer el ensayo en un cultivo, sino que lo hacemos como mínimo 3 años. ¿Por qué? Para ver cómo responde todo el sistema a los diferentes manejos. Nos interesa la productividad, nos interesa muchísimo la calidad porque eso hace al margen y a la economía del productor, pero nos interesa mucho también el cuidado del suelo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, cuidado, miremos el tema de los nutrientes porque no solamente es por un tema productivo o para que el productor gane más dinero, sino que también tiene que ver con un tema del suelo. Tenemos que prestar mucha atención a los nutrientes que están en el suelo y no, si no se puede reponer todo, por lo menos el 60, el 70% de los nutrientes que nos llevamos deberían ser repuestos. Cuando nosotros ya salimos del cultivo solo y nos empezamos a mirar y a poner el foco en el sistema, es decir, cambiamos la escala de cultivo por cultivo a lo que va a pasar a lo largo de 5, 6 o 7 campañas, y ya no medimos indicadores de cultivo, sino indicadores del ambiente, es decir, el suelo, es muy interesante saber eso. Lo que nosotros siempre decimos es que cuando nosotros fertilizamos, no solamente estamos fertilizando cultivo, estamos fertilizando el suelo. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos siempre en este tipo de ensayos, sobre todo, es qué es lo que pasa con el cultivo que viene atrás. Y ese es el mejor indicador de lo que está pasando con el sistema. Muy probablemente las parcelas que están mejor fertilizadas, la soja que venga atrás, va a tener muchísima más respuesta. Pero lo más llamativo es que el testigo, como rinde poco y extrae pocos nutrientes, muy probablemente el cultivo que venga atrás va a ser muy parecido al manejo que está haciendo el productor, que está en el escaloncito del medio. ¿Por qué? Porque el rendimiento que tiene el productor es un poquito más elevado, extrae más nutrientes, entonces el cultivo que viene después va a encontrar un ambiente con menor nutrición que el testigo. ¿Por qué? Porque si bien al testigo no le pusimos nada, también rindió poco. Diferente es con esta parcela donde estamos nosotros, que es la más productiva, que es la que más nutrición o que más nutrientes tiene. Acá seguramente la soja va a rendir mucho más, pero así como nosotros vemos el encalón entre el testigo que no tiene fertilizantes y el productor hoy, seguramente cuando pongamos la soja eso se va a borrar bastante. Y lo vamos a ver en el cultivo que viene ahora porque después de esta cebada viene una soja.